¿Cómo le va, María? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, aquí estamos pensando, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Nos puede contar? Bueno, estamos parados en un momento, ¿Estamos parados? yo diría estamos transitando, sobreviviendo, en un contexto macroeconómico que todos los argentinos ya sabemos que es muy complicado, que lleva mucho tiempo, esto no es nuevo, pero que se ha ido agravando con el correr de los últimos años y sobre todo en el último año, ¿no? El desencadenante de todos los problemas lo vemos todos los días con la inflación, es decir, con la pérdida del poder de compra de nuestra moneda, de nuestros ingresos, que además aumentan más lento, más despacio que lo que aumentan todos los precios, ¿no? Y eso es, en definitiva, el mayor problema. Pero además con esta inflación que bueno, en octubre, por lo menos en el Gran Buenos Aires y en la ciudad, se exageró mínimamente, ¿no? Porque terminó, según la ciudad de Buenos Aires, en 9,4, en CIT, nuestra consultora, estimamos para el Gran Buenos Aires una inflación de 9,6%, que parece, digamos, positivo al lado del 12 y pico, pero es un número altísimo de inflación, mucho más de la inflación que tienen nuestros vecinos, yo diría en 2 años, la tuvimos en un solo mes, pero que se consiguió con más distorsiones, ¿no? Porque se congelaron, por lo menos en el Gran Buenos Aires, las tarifas de los colectivos y los trenes, que están muy por debajo de lo que está en el resto del país, incluyendo Mar del Plata, ¿no? Con más subsidios, bueno, se congelaron para evitar que eso impacte en inflación, se frenaron aumentos de tarifas de servicios públicos, se hicieron acuerdos con las prepagas para que algunas personas no tuvieran un incremento menor, se reforzó el programa de precios justos y además el tipo de cambio oficial sigue congelado. Entonces, bueno, todo ese esfuerzo que implica en realidad una distorsión, no es que frenó la inflación, sino que se postergaron las subas de precios, lo mismo los combustibles que aumentaron a principios de noviembre, pero en octubre no habían aumentado. Bueno, lograron, a pesar de todo eso, una inflación altísima, y ya el mes de noviembre estamos viendo de vuelta, por lo menos los primeros días, una inflación nuevamente muy alta también. Muy acentuada. Ahora, María, Sí. gane quien gane Massa o gane Milei, ¿cuánto tiempo podrán sostener esta situación? ¿En cuánto tiempo vamos a ver que la tarifa de luz no es la real, que la tarifa de gas no es la real, que los micros, que los trenes, que todo va a tener que cambiar, que se va a modificar y que todo va a salir más caro? Bueno, es lo mismo que ocurre, esto lo vemos, no lo vemos todos los días, o sí lo vemos, pero cuesta más cuantificarlo porque son pequeñas cosas de una cantidad de productos que compramos todos los días que sí aumentan, ¿no? Entonces digo, si todos los precios de la economía aumentan y hay otros que están frenados, obviamente que eso no es sostenible y nos asusta, pero no nos asusta que aumente la yerba todos los días, el azúcar, es decir, todo está aumentando. Yo diría sí, esto así como está no se puede sostener porque en definitiva esa diferencia se está pagando con más déficit fiscal. O sea, el gobierno lo tiene que pagar de alguna manera y lo está financiando con emisión monetaria, ¿no? Claro, bueno, lo El está Banco Central. financiando en un proceso electoralista. Vamos rumbo a elecciones y al gobierno le conviene esto, entonces manipula esto. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto se sostiene esto después de las elecciones? No, esto no es sostenible, por eso te decía, porque lo financias con emisión monetaria, con más déficit fiscal. Y si usted pudiera ponerle un tiempo, ¿cuánto diría? No, es que es difícil ponerlo porque es difícil, pero yo diría las presiones que van a haber o que ya hay en el mercado financiero, que es otro lugar donde se termina viendo porque la gente huye del peso, ¿no? Y quiere comprar dólares, etcétera. Eso se traduce en presiones en los tipos de cambio alternativos y en un banco central que usa dólares para tratar de sostenerlo y en paralelo con un tipo de cambio oficial atrasado que hace que haya menos exportaciones, que haya presión importadora, digamos, todo eso que estamos viendo que termina dando reservas negativas. Esto obviamente que no se puede sostener. Yo creo que el que gane enseguida va a tener que hacer algunas cosas. Lo ideal sería que se anunciara un programa económico más integral que logre generar confianza, porque más allá de mover tipo de cambio o tarifa, si vos no lo haces en un contexto, en un programa económico que ataque las causas, que es este déficit fiscal. ¿Y cómo se genera confianza? Bueno,
se genera confianza, primero, como te decía, mostrando un horizonte, un programa económico por un set de medidas y digamos, un ministro de Economía que muestre justamente este set de medidas, porque hay que hacer muchas cosas acá, no lo vamos a resolver con una medida aislada. Y eso Ahora, lamentablemente ya a esta altura de la no funciona. campaña, ¿no deberíamos conocer esos planes y tenerlo claro? Yo diría que hay cosas que ya se delinearon, sobre todo del lado de Milei, digamos, el énfasis en reducir el gasto público, que lo que tiene Argentina hoy es que tiene un gasto público que volvió a niveles altísimos en relación al peso de la economía, no al PBI, a lo que la economía produce, está en niveles altísimos y claramente hay un despilfarro gigantesco. Claro, O pero sea, hay para, mucho gasto. perdón que le interrumpa, porque si no se me va al punto. Para No, está reducir bien. el gasto público hay que sostener también a la sociedad. ¿De qué manera se haría? Porque todos nos dicen que van a reducir el gasto público, pero nos dicen cómo van a sostener a la sociedad. ¿Qué sociedad? No, lo que pasa es que hay mucho, cuando vos hablas de gasto público tenés un montón de despilfarro. ¿Qué es sostener a la sociedad? Y sostener a la Eh, sociedad que va a ser golpeada por también un aumento en los precios. Porque para bajar el gasto público hay que bajar subsidios también. Está bien, pero por eso te digo, el tema es si vos atacás el gasto público solamente bajando subsidios, ese es un problema. Si vos atacás el gasto público mirando justamente la cantidad de rubros en donde se han creado estructuras, ministerios, etcétera, que financian básicamente a la política, tenés muchísimo para recortar. De hecho, parte de lo que aumentó, no todo lo que aumentó es lo que le llega a la gente en subsidios. Claro. Y ese es el punto también fundamental, Estructuras ¿no? creadas por los mismos políticos, ¿no? En Tal cual. décadas. Hay que, exacto, en el último tiempo fue récord. Cuando uno mira la historia del gasto público, Argentina tenía históricamente un gasto público que representaba entre 20 y 23% del PBI. Eso era lo que había que financiar. Hoy está cerca del 40% del PBI. Y la sociedad no está viendo en ese mayor gasto público mejores prestaciones, ¿no? Mejor seguridad, mejor justicia, mejor infraestructura. No, eso no está ocurriendo. Bueno, hay que trabajar ahí. Obviamente que no lo podés hacer de un día para el otro a todo esto, pero sí hay una parte que se puede bajar en el corto plazo. Esto es fundamental porque si vos no reducís, no eliminas el déficit, nada de lo que vos hagas va a ser creíble porque la necesidad de financiarlo, alguien de alguna manera hay que pagarlo. Ese es un punto fundamental. El otro es empezar a destrabar y desregular la economía que genera costos. Eso hace que muchos sectores les cueste tener, digamos, rentabilidad, poder tener ganancias para poder querer contratar más gente o poder invertir, ¿no? Entonces, algo que parece abstracto, pero es fundamental porque tiene que ver con lo que pueden pagar de sueldos a la gente, con la cantidad de empleo que puedan generar, ¿sí? Con todos los sectores que se pueden reactivar. Entonces, ese es otro punto fundamental. Obviamente hay una pata ahí que tiene que ver con el mercado laboral, ¿no? Que hoy el único empleo que crece es el informal y hay que desregularlo, bajar costos, porque para que cualquiera que tiene un emprendimiento quiera contratar, obviamente que tienen que cambiar ciertas condiciones. Una cantidad de medidas que hay que hacer que generen un cambio de expectativas. Y obviamente en ese contexto modificar el tipo de cambio, pero digamos, como pasó el 14, después de las pasos, si vos modificás el tipo de cambio pero no cambiás nada más, eso va a inflación inmediatamente. Cuando habla de modificar el tipo de cambio se refiere al cambio oficial, ¿no? Claramente, sí. ¿Y a cuánto debería estar? No, bueno, yo diría, hoy está atrasadísimo. Hoy cuando lo mirás está más parecido 365,50 si no me equivoco. Sí, el Banco Nación, sí. Sí. El formal mayorista está en 350, 365 el Banco Nación. El problema es que ese tipo de cambio estaba relativamente bien el 14 de agosto. En el camino tuviste por lo menos 30% de inflación, así que ese es el número, digamos, tendrías que ajustarlo probablemente eso. Ahora, si vos lo fijás y tenés muchísima inflación, se te vuelve a atrasar. Es pan para hoy, hambre para mañana. Y de hecho hay muchos precios de la economía que hoy están un tipo de cambio más alto, fijados, porque necesitan productos importados que no hay, necesitan insumos que no hay. Entonces, bueno, pero de vuelta, tocar las tarifas, tocar el tipo de cambio solo, como medida aislada, no resuelve el problema. Ahora, esto más problemas. ¿Sí? Sin consenso, sin acuerdo político, ¿esto se puede lograr? Es que yo creo que hay la falta de consenso o no consenso. Yo creo que hay una parte de la sociedad que entiende que hay que cambiar esto. Después hay que mirar en el Congreso,
cómo es esa... A eso me refería, ¿no? Ese es el consenso. Yo creo que hay posibilidades, si uno plantea un programa, va con un programa sobre la mesa que se pueda negociar. O sea, el tema es qué es lo que va a plantear el que gane, ¿no? El que gana, pensemos que va a ganar con un balotaje, y obviamente de una primera vuelta que ninguno tuvo muchos votos, ¿no? Massa tuvo 36, Milei tuvo 30, necesita obviamente la validación en el balotaje y obviamente apoyo de otras fuerzas políticas que puedan sumarse, digamos, a una propuesta. Yo en ese sentido no soy tan negativa, creo que hay posibilidades de que se sumen sectores, gane uno, gane otro, que apoyen estas medidas. O incluso miremos en estos mismos 4 años cuando el gobierno planteó algunas medidas que eran necesarias y que si bien no eran las que la oposición hubiera planteado exactamente, como por ejemplo de acuerdo con el fondo, para no caer en default, la oposición apoyó muchos proyectos de presupuesto, también los apoyó, con lo cual a mí me parece que mucho más en este contexto, si hay un programa económico que vaya en el sentido del que estamos hablando, debería tener apoyo. Claro, obviamente que hoy en la campaña, en medio de la pelea electoral, eso parece mucho más complicado. Yo lo que sí veo es que me parece más difícil que el ministro de Economía, que hoy está, digamos, agravando los problemas, logre generar la expectativa en la sociedad de que él mismo puede cambiar el rumbo, ¿no? Pero bueno, si lo vota, veremos cómo eso evoluciona, ¿no? María Castiglioni, gracias por atendernos, un placer. No, de nada. María Castiglioni es economista de C&T Asesores Financieros. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque hablas con distintos economistas y cada uno tiene su mirada, como la gente, como la sociedad. El tema va a ser el 19. El 19 a la noche veremos qué opinó, qué sintió la gente, el pueblo, que también decide. Yo creo que tenemos que empoderarnos, ¿no? Sentir realmente el poder que vamos a tener el 19, que lo tenemos siempre, pero lo que pasa es que parece que se diluye porque nos dicen una cosa, después hacen otra. Pensar el voto, y con esto no les quiero decir nada más que pensar el voto. Si vos votás a alguien y el voto fue pensado, meditado, quédate tranquilo. Ahora, si es por impulso, si es por bronca, si es por una bandería política, eso es lo que nos hace mal. El voto tiene que ser pensado y la confianza tiene que ser construida. No hay otra alternativa. Opinión responsable. Información al instante. Un equipo de primera. A la mañana. Con María Delia Sebastiani. Por LU6, Atlántica, más cerca.